Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, en la lectura de la palabra del Señor. Libro de los Salmos, en el capítulo número 27. Libro de los Salmos, en el capítulo 27. Le invito a que leamos los 10 primeros versículos para tomar una idea y luego conversamos lo que el Señor nos permita por su gracia. Dice en el nombre del Señor, desde el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Versículo 10, por favor, si puede, lo subraya. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Amén. Decimos amén al Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Amén al Señor. Hay una palabra profética que está ligada a este salmo. Corresponde a Isaías en el capítulo 49. Voy a compartirle muy brevemente, pero los primeros versículos dicen allí, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Dice, el Señor, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, hablando de la palabra, ¿no? Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, ¿no? Allí donde van las flechas. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Verso 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Hay un testimonio muy hermoso
aquí en Isaías 49, de esta labor de redención, o esto que la Escritura llama el misterio de la piedad, desarrollado en Cristo, el bendito Hijo, ¿no? Cuando Él, siendo Dios, dice la Escritura, siendo Dios, aceptó venir a nacer en esta tierra como un hombre cualesquiera. Finalmente fue formado en el vientre de María, su madre, y desarrolló un trabajo tan hermoso como lo que hizo en redención por nosotros. Bueno, nosotros hemos leído ahora el Salmo número 27. Terminamos en el versículo 10, cuando dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Está diciendo, vamos a desarrollar luego algo más del capítulo 27 del Salmo, pero lo que está diciendo es que, siendo el amor de un padre y el amor de una madre una cuestión tan próxima a lo que es el amor de Dios, ustedes saben, amigos, hermanos, ustedes saben que existe un solo amor. Existe un solo tipo de amor, no hay más amor que aquello de que da cuenta San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una sola forma de amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, va a decir: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hablar de amor es hablar de Dios. Sí, pero un Dios que por amor a nosotros, que éramos pecadores, absolutamente perdidos, nos amó de tal manera que nos dio a su bendito Hijo, para que en Él y por Él tengamos salvación. Hablar de amor es hablar de ese Dios que se da, ese Dios que se entrega, ese Dios que está dispuesto a sufrir con tal de conseguir un objetivo, de ganarnos y poder adoptarnos hijos suyos. Entonces uno dice: bueno, es que el papá y la mamá tanto aman. Es verdad, pero Dios va a mostrar aquí, vamos a compartir, Dios va a mostrar aquí que aunque un papá y una mamá mucho amen, sin embargo el amor de Dios es superlativo. Definitivamente es de otro nivel. Definitivamente no tiene comparación. Mire, todavía en Isaías 49, en Isaías 49, mire lo que dice los versículos 14 y 15. Bueno, hasta el 16 puede ser. El verso 14 dice: pero Sión dijo, Sión es Jerusalén, la capital, ¿no?, donde estaba el trono del gran rey David. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Era lo que pensaban allí en Israel, ¿no? Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Versículo 15, mire lo que dice el Señor por el Espíritu. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y uno lo revisa y lo examina y uno sabe, entiende, que una madre que porta a su hijo estos 9 meses, ¿no?, compartiendo con él el alimento, el agua, el líquido, ¿no?, los nutrientes que le dan fuerza y fortaleza para que el pequeñito crezca. Esta madre que porta durante 9 meses a su hijo y que con gran dolor lo da a luz y está dispuesta a enfrentar un riesgo de muerte cada vez que viene un parto para tener un nuevo hijo. La pregunta del Señor es: ¿una madre puede olvidarse de lo que dio a luz? ¿Puede dejar de compadecerse del hijo de su vientre?, pregunta. Me parece que la respuesta generalizada sería no. No, porque aún vemos entre los animales, y con mucho respeto, perdón la comparación, pero aún en los animales vemos cómo en la selva una madre de cualquier tipo de animal, una madre se la juega por su hijo.
Y aunque ella esté rodeada de enemigos, de depredadores, ella va a trabajar y a luchar. Y en muchos casos entregan su vida por defender a su hijito. Con cuánto mayor entendimiento una madre, una mujer que tiene razonamiento, que tiene capacidad, que tiene sentimientos, que tiene gracia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿una madre que ha dado a luz un hijo se olvidará de ese hijo? Y mire cómo responde Dios a continuación. Dice, aunque olvide ella. O sea, si se da algún caso en que una madre se olvide de su hijo, si se diera un caso en que una madre está dispuesto a ser oído sordo al llanto, al gemido de su hijo, y aunque una madre abandonase a su hijo, cosa que nos parece muy difícil, sin embargo el Señor dice, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya, aleluya. Eso es Dios, amigos, hermanos. En el verso 16 va a decir, he aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Hay un Dios enorme, eterno, todopoderoso, que la Escritura va a decir por Pablo a los Corintios, para nosotros, va a decir él, para nosotros hay un solo Dios, pero agrega, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Un solo Dios, pero ese Dios es también nuestro Padre. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, va a decir que todos los que recibieron a Jesucristo y todos los que creen en su nombre, les ha dado Dios la potestad de ser hechos hijos suyos. Es por misericordia, es por amor de Dios. Por eso es que en el Salmo número 27, en el versículo 10 al terminar, decía el salmista allí, aunque mi padre y mi madre me dejaren. No es lo normal, no es lo que ocurre. Gracias al Señor, padre y madre siempre aman mucho a los hijos, pero aun cuando el padre y la madre me dejaren, a lo mejor no por voluntad propia, a lo mejor a causa de la vida, a lo mejor llegó el tiempo de la muerte para ellos. Bueno, cuando eso ocurra, aunque mi padre y mi madre me dejaren por cualquier circunstancia, dice con todo, Jehová Dios, el Señor me recogerá. Esa es nuestra confianza. Por eso que el salmista parte diciendo que ese Dios que me ama más que mi padre, que me ama más que mi madre, dice el Señor, es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Dice. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, si estoy en Dios y con Dios, si Él está conmigo, si Él me ama más que lo que mi padre puede amarme, ¿por qué tendría que tener temor? ¿Por qué tendría que estar atemorizado? Dice aquí David, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, dice, para comer mis carnes, ellos, los enemigos, tropezaron y cayeron. Entonces David, fortalecido, se levanta y dice, aunque un ejército, aleluya, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Y produce luego una declaración que es difícil entender si no se está en el espíritu del bendito Hijo de Dios. Porque está diciendo que su fortaleza es el Señor. Está diciendo que aunque haya enemigos, aunque haya guerra, aunque esté rodeado, dice, yo voy a estar confiado, yo voy a estar en paz, no hay problema, yo le creo al Señor, yo dependo del Señor. Pero inmediatamente introduce algo en el verso 4 y dice, aun cuando un ejército acampe en contra de mí, aunque haya guerra en mi contra, aunque los enemigos se hayan preparado y levantado para intentar afectarme, sin embargo dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Por favor, de nuevo,
Si uno está rodeado de enemigos, si uno está rodeado de gente que quiere hacerle daño, si hay ejército alrededor, ¿qué podría hacer uno? Sino decirle, Señor, por favor, ayúdame en esta circunstancia. Hay una tentación a eso, ¿verdad que sí? Pero ¿saben lo que pasa con David? Él dice, tengo un tremendo Dios que me ama más que mi padre y me ama más que mi madre. Y cuando mi padre y mi madre me abandonasen, todavía mi Señor me va a recoger. Él va a seguir fiel. Él va a estar conmigo. Entonces, lo que él dice, miren, dado que tengo un Dios que me ama más que papá y mamá, dado que tengo un Dios tan grande que me considera tanto, mi anhelo, mi búsqueda, mi real necesidad no es que Él elimine a los enemigos, no es que se acabe la guerra, no es que se acaben las dificultades. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¡Aleluya! Que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. No hay duda que David tiene en mente la terrible experiencia, la lamentable experiencia vivida por Adán y Eva allá en el huerto, Génesis capítulo 3. Cuando por la desobediencia y el pecado de Adán y Eva, el Señor les había dicho que si desobedecían a su instrucción iban a morir. Pues bien, desobedecieron. La Escritura va a decir que Dios los tomó y los echó fuera de la casa. Y nunca más Dios tuvo contacto con ellos. Nunca más murieron para Dios. Lo que David dice, a mí no me preocupan tanto los enemigos. Aleluya, porque no estoy solo. No me preocupa si hay guerra en contra de mí, porque no estoy solo. El Señor es mi luz, es mi salvación. Entonces no tengo que temer a esto. Lo que sí me preocupa, lo que sí provocaría en mí un dolor y un quebranto, sería no asegurarme de que yo esté todos los días de mi vida en la casa del Señor. Lo terrible para mí sería, dice David, que algún día yo no fuera parte de la casa de Dios. Eso me preocupa. Entonces esa una cosa, yo la he demandado al Señor. Esa buscaré, que esté todos los días en la casa del Señor. Para contemplar, dice, la hermosura del Señor y para inquirir, para conocer, para estudiar en su templo. Porque, aleluya, estando en su templo, Él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Es muy interesante porque cuando habla de tabernáculo, usted sabe que está hablando de un templo portátil que Dios instruyó a Moisés para que preparara, construyera allí en el desierto. Y cada vez que el pueblo se detenía, entonces se levantaba el tabernáculo prontamente, rápidamente, porque allí se manifestaba la presencia de Dios. Hablar de tabernáculo era hablar de presencia de Dios. El punto es que cuando Israel llega a la tierra prometida y cuando empieza el gobierno de los reyes con el Saúl, primer rey, luego le sucede David, la Escritura dice que David le quiso construir casa al Señor. El Señor no se lo permite, pero sí autoriza que Salomón, aquel hombre tan sabio, él le construyó casa al Señor. Ahora, el punto es que cuando Jesucristo el Señor viene, Él revela, Él manifiesta lo que había en el corazón de Dios respecto del verdadero templo. Porque en el capítulo número 2 de Juan capítulo 2, el Señor va a ir al templo, va a encontrar gente haciendo negocios allí y Él va a decir, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Y cuando le increpan para decirle por qué hace estas cosas, Él dice, destruyan este templo físico, destruyan esta figura, destruyan esto, dice, y en 3 días yo lo reedificaré.
Y la Escritura da testimonio allí en Juan capítulo 2, diciendo que hablaba de su propio cuerpo. Porque, dirá Colosenses capítulo 2, versículo 8-9, que en Cristo el Señor habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay un templo más hermoso, más completo, más absoluto y más santo que el cuerpo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Por eso es que David decía, yo estoy pidiendo una sola cosa al Señor. Yo quiero estar todos los días en su casa. Yo quiero que Él me esconda en su tabernáculo, me esconda en su templo. Ese templo es el cuerpo de Cristo el Señor. Cuerpo de Cristo el Señor que conforme a las Escrituras se llama, por favor, Efesios capítulo 1, versículos 21-22, va a decir que cuando Cristo fue levantado de entre los muertos, el Padre lo dio por cabeza a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la pregunta es, ¿usted y yo podemos ser parte del tabernáculo del Señor? La respuesta es sí, somos parte del templo que Dios el Padre dispuso en el cuerpo de su amado Hijo. De hecho, no hay otra forma de acercarnos a Dios, sino a través de Jesucristo el Hijo. Dijo Él, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es a través del Hijo que podemos ir al Padre. Pero ese Hijo tiene cuerpo, tiene forma, tiene figura. Ese cuerpo se llama iglesia, la santa iglesia del Señor, de la cual por misericordia somos parte. No sé si puedas decir lo mismo, amigo, hermano. Y si no puedes decirlo con esa libertad, yo te invito a que te acerques, te invito a que vengas, te invito a que corras. Necesitas, por los días que estamos todos viviendo, que no son fáciles, yo te invito a que consideres esta verdad de David. Dice, porque el Señor había dicho, yo he demandado una cosa, Señor, que esté en su casa todos los días de mi vida. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en su templo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, en lo reservado de su morada. Aleluya. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres estar confiado? Ven a Cristo. Él es el verdadero templo de Dios. Y en ese templo o en ese tabernáculo estaremos cubiertos, protegidos, bendecidos. No importa lo que venga, no importa lo que haya. En Cristo el Señor estamos plenamente seguros. Que Dios, el Señor, te bendiga.